Hola, ¿qué tal a todos? Estamos acá en un nuevo capítulo, un nuevo episodio en el mundo del Bura. Tenemos acá a el Bura y yo, el Monaguillo, ¿ok? Así es. Hoy día tenemos más ideas, más dudas, más temas que hablar que en el anterior capítulo. Sobre muchos también libros que hemos traído, Así el es. por qué este polo de nuestro querido... La boutique del Bura se inicia hoy día. Ok, la boutique del Bura se inicia. Perfecto. Y ¿Cómo nada. estuvo el fin de semana? ¿Te he extrañado? ¿Has subido un poco de peso? ¿Has pecado, Monaguillo, o no has pecado? Un poquito, sí. Muy bien, Un poquito, muy bien, un poquito. muy bien, Hay que admitirlo. ¿Y tú? Bueno. No, ya estoy viejo, ya ni con Viagra, querido. Pero bueno, ¿qué te iba a decir? ¿Has visto la...? ¿Qué has visto? Escúchame, espera. ¿Hace cuándo no fue el último capítulo? ¿2 semanas? 2 semanas. Dos creo. semanas. Sí, metió en la congeladora basura. Sí, ¿no? importa, los hacemos. Bueno, no importa. Ok, ya estamos de nuevo acá. Gracias. Entonces tú también tranquilo. Sí, como ¿Ni con siempre. Viagra? Ni con Viagra. ¿Con Que, tú? tú sabes, nada, tú sabes que soy feo, pichicorta, tartamudo, negro. ¿Qué quieres que haga? Nada, pues no me recoge. Ya mi enamorada me va a botar dentro de poco, ya mucho, ya tú sabes, ¿qué se va a hacer? Pero acá estamos óptimos. Acá estamos operativos. Claro. Estamos operativos. Yo también bien, tranquilo. Cumpleaños Sí. del Todopoderoso. Sí, tu señor padre un poco más y se besa hasta su orina, pero bueno, ya. ¿Qué vamos a hacer? Es parte de la genética ese Ha sido fiesta patronal del jueves. Sí, sí, sí. Y es blanco y se siente bien andino. Ahí dice, gracias señor de Valareso, ya no en Uruguay. Bueno, no nos desviamos porque no nos seguimos a hablar de la familia, si no salimos de aquí vamos todos a la cárcel. Sí, sí. Hay Bien. muchos- A muchos nos han firmado, tú sabes. Claro. Bien. Entonces, dime. ¿Con qué quieres empezar? No sé, Bura? ¿has visto acá a nuestro amigo? Un tema que quedó pendiente del anterior podcast fueron los 49 candidatos a... Ah, sí, son 49 o 45, Renatín. Está junto con la postproducción. 49. Mira, a mí me parece, para no hablar demasiado, me parece de que en derecha, izquierda, centro, hay muchos candidatos, la mayoría no tienen un partido político de verdad, salvo el único partido político que hay es el APRA, que todavía, por fuentes que tengo, aún no define candidato. Hay un grupo que quieren que vaya Alija Alan García, hay un grupo que se maneja desde Huancayo, que tiene un candidato y una candidata, que es la sobrina de la Torre, si no me equivoco, que son más auténticos. Y después el resto, bueno, tenemos la derecha, como dice acá, la derecha, ¿cómo dice? Achorada, ¿cómo es? Fragmentada y achorada. Bueno, tienes a... Si hablamos derecha, porque para mí el movimiento de los Fujimori es la versión peruana lorcha del peronismo. O sea, Fujimori es una especie de Juan Domingo Perón, pero asiático peruano. Entonces tenemos a Fujimori, tenemos a López Aliaga, tenemos al señor Batters, tenemos por ahí otro más, porque hay mucha gente que... Pero yo me centro en esos tres candidatos que son Batters, López Aliaga y la señora Fujimori. Tenemos tres. De la izquierda tenemos a López Chao, tenemos al señor que es Aymara, que es un Aymara... López Chao es diferente. uno gordito, chinito. No, López Chao es un hombre de Izquierda Unida, que había sido rector de la Universidad de la UNI. Son dos hermanos, uno trabajaba en Entel, pero era sindicalista, y también ingeniero, y este que se dedicó a la docencia. Pero ahí, por mi fuente de izquierda, a unos izquierdistas, digamos, serios, que los hay, yo conozco, tú sabes, no les gusta. Ahora tenemos al candidato que es de Puno, que es Aymara, tú sabes que cualquiera puede candidatar en el Perú, de cualquier... Sí, ya con lo último pero vamos a aclarar. Cualquier persona que hable castellano, alguna lengua de origen, puede ser blanco, de ojos azules, puede ser rubio, puede ser marrón, trigueño, sacalagua, que sepa leer y escribir, por supuesto, y hemos tenido gente que no sepa leer y escribir, o sea, aunque sea sepa textear, aunque sea, y mandar aunque sea, o inclusive hacer ¿cómo se llama? Hacer un stickers, hasta yo los hago, mira. Entonces, eso es lo que tenemos. Es ese candidato que parece que la señora Verónica Mendoza y su grupo quiere presentar un izquierdista serio. Y parece que no es que sea pues un tipo oculto, ¡oh, qué bruto! Es como el Bura, no. Pero el tío sí habla bien. Y de ahí pues tenemos a, ¿qué? Los más radicales, que está, bueno, Antauro no va a postular. No puede. A Vizcarra ayer se libró de irse al bote, para Canadá, pero no de embajador, sino al Fundo Poquendo. Al Fundo Poquendo, no, al Fundo que quema la droga. ¿Cómo se llama? ¿A dónde van? Al penal de Barbadillo iba a ir. No fue. El Fundo que es donde queman la droga, la que te vacila. Ya, bueno. Entonces, ¿qué sucede? Yo creo que independientemente de hablar de cada candidato de los 49 por las puras, yo apuesto, y ya te lo he dicho en privado, como a ti también, Renato, el presidente del Perú va a ser un radical de izquierda, a mi opinión, y no dura ni un año en el gobierno.
Va a haber aún no creo que hemos tocado fondo. Estamos avanzando a tocar fondo. El fondo va a ser luego esa elección, que mucha la gente dice que, muchos analistas, que yo no soy analista, dice que es trascendental. Pero un candidato de izquierda gana Radical. ¿Y por qué? Con eso ya tocamos fondo. A los candidatos. Los candidatos. Entonces, con este llegamos a fondo. Sí, al fondo llegamos. Yo creo que al fondo llegamos. Porque no hay solución. O sea, como hablamos la vez pasada, quien quiere ser presidente del Perú, como el señor Milei, el loco, en Argentina, ¿es un orate o es un ratero? Yo de Milei pensaba que era orate, pero ahora leyendo ese libro y informándome más, creo que es una mixtura de las dos. Entonces, nosotros como país no tenemos solución porque no logramos una plena concertación. Pues, al no haber una plena concertación de todas las partes involucradas en la sociedad peruana, vamos a hacer lo mismo siempre. Hay gente que cree, que tiene fe, bueno, son libres de creer y actuar a su complacencia y gusto. Pero yo creo que la elección que viene va a ser fatal, va a ser muy destructiva, muy dañina, y después, en un año, máximo 2, si tú quieres, hay una nueva elección. Porque estamos rumbo al fondo, mucho peor que la etapa del 88 al 91. Esa etapa... O sea, todavía no colapsamos. No, o sea, producto de esta situación que tenemos de país viene de mucho antes. Algunas personas dicen, no, viene a partir del 2011 cuando asumió el señor Humala. No. Esto viene de los 90 porque es un remanente del mal manejo y el mal entendimiento de las nuevas políticas económicas que se comenzaron a hacer cuando apareció esta constitución, la del 93. Y cuando en esa década... Sí. No, es el 93, pero 93, querido. Ya. Ese es el libro. Pero ¿qué pasa? Nosotros no hemos aprendido lo poco que logramos en los 90, por ejemplo, independientemente de quién fuera el presidente. No aprendimos y hoy en día, después del 90 en adelante, los últimos 25 años se han ido al excusado. Los 25 años. No me digan que el gobierno de Alan García fue mejor que el... No. Los 25 años del 2000 en adelante son 25 años perdidos. Que hemos tenido suerte que existe la inversión minera, que ya no hay más proyectos que se hagan, porque todos se han detenido por todas las políticas mal llevadas de la gente de izquierda y también por las políticas mercantilistas de la gente de derecha, porque lastimosamente no saben hacer un país. Cada uno quiere gobernar y cada uno quiere ganar por su lado. Entonces, estamos en lo que estamos. O sea, hay más violencia que en los años 80. Hay más empleados públicos, mi querido hablando huevadas, que los años 80 y 90. O sea, si tenemos hoy día tecnología, ¿para qué quieres tantos empleos públicos? Porque a alguien le conviene que el país esté así y a alguien le conviene que un país esté así para ganar dinero. De una manera que no es como hablan gente en las universidades, en la televisión, de libre mercado, oferta de demanda, acá me saca el hombre que es economista, de liberalismo político. No, porque, ¿entiendes? O sea, yo veo, voy a repetir para terminar, un candidato de izquierda radical, y como el Bura, que también es brujo y vidente, dice que el candidato es un candidato de izquierda, que no creo que sea el señor que es de Puno, ni creo que sea otro, va a ser uno que por ahí va a aparecer. Quizá Keiko llegue a segunda vuelta porque ella tiene un voto duro que no solamente de la gente A y B, es de la mente de la gente C y D, porque así como la UNE en su momento recorrió el Perú en burro, Fujimori lo recorrió en 4x4 y montó escuelas, montó energía eléctrica y el resto nunca fue. Tú vas a las provincias todavía, a los pueblos olvidados del Señor. ¿Quién ha venido acá? Belaúnde y Fujimori, te dicen, nadie más. Y para ellos, entonces, por eso el Fujimorismo tiene un voto duro en los sectores no solamente de A y B, que en los 90 eran vargallosistas, fredemistas, hacían con el señor Fujimori, yo lo viví porque tenía 17 años, con el señor Fujimori, esas gentes después que se volvió fujimorista, hablaban de Fujimori que era no era un peruano, que era un chino, y después todos le lamieron las botas a Fujimori, y hasta ahora hay muchos empresarios, políticos, curas, militares, que le lamieron las botas a Fujimori, y después en el 90, cuando estaba Mario Vargas Llosa, todos eran de Vargas Llosa, pero cuando al final cambió la torta por Alan García de la izquierda, quiso que ganara nuestro amigo Fujimori, cambió todo. Pero Fujimori es el gran culpable de nuestra situación. Olvídate, política de hoy, olvídate de que si robó o no robó. Hizo muy bien
en las cosas del libre mercado, obligado por el Consenso de Washington, obligado por George Bush padre y asesorado por el señor Eduardo de Soto, enviado de la Casa Blanca, que con él fue a las Bahamas a conversar cuando después del golpe de Estado. No es que Fujimori y su gobierno quiso ser liberal político del país porque él era inteligente y pensaba, si había sido un hombre de izquierda que yo estudiaba en Cuba. Nadie lo dice. Fujimori estuvo en Cuba 2 veces en matemática y una vez fue de vacaciones con su familia. ¿Quién va a Cuba a vacaciones en los 80? Ni yo ni tú, yo he ido después. Entonces, para no desviarnos más, el fujimorismo para mí es el peronismo peruano. Vamos a ver si el peronismo, si Fujimorismo, sin Fujimori se mantiene. El peronismo ya no es peronismo como lo era, pero el nombre ha quedado y ahí tienes todavía la gente gritando en Argentina contra este hombre que tampoco es otro santo, porque también otro... Primero nació argentino, ya con eso se complicó su mundo. Pero ¿qué sucede? El problema es de que Batters le va a quitar votos a nuestro amigo Porky. Hablemos de los importantes, ¿ah? Porky y Keiko, lo más probable es que la señora Keiko quede como segunda vuelta y el de izquierda le gane. Así va a ser. Porque a mí... Se repite la historia, entonces. Claro, se repite la historia y les han vendido... Perdón, y les han vendido... no, El anterior, el que supuestamente robó votos, ¿tú crees que sea Hernando de Soto? no, Soto es una persona mayor, ya Soto No, ya... pero en donde salió Castillo a la presidencia en esas votaciones, quedó Castillo, Keiko, supuestamente, Porky y supuestamente... supuestamente que la gente decía que la habían robado. No tengo pruebas para decir. O sea, que la gente, nosotros somos deportistas en decir delincuente, corrupto, homosexual y demás vainas. Somos expertos en... Sí, así. A Porky era que dicen que le habían robado. Claro, Sí. o sea, claro, Hernando de Soto entró solamente... Yo no tengo, como digo, yo no tengo pruebas, lo he leído, supuestamente lo que tú dices, pero tampoco Porky, tampoco el señor Porky, como le dicen, me parece una persona fanática, confundida, que no asimila su personalidad. Independientemente si has hecho dinero, factura millones, pero no lo quisiera tener de presidente, ¿ah? No sé, ni tampoco a Batters. O sea, a nadie, creo yo. O sea, porque para querer ser presidente del Perú, te voy a repetir, hay que ser loco o ratero, es muy difícil. Es un país tan fragmentado, tan desordenado, que la gente ya se acostumbra a vivir desordenada. O sea, yo no sé cómo el Estado opera, es algo alucinante, porque es un país caótico. O sea, es como la bodega del chino en la esquina. Oye, chino, dos cervecitas y no vamos. Y así es el Perú, una bodega. O sea, lo poco, como te digo, lo poco que se logró de los 90 en adelante, rescatable, independientemente de lo que hubo, malo o bueno, lo poco que se logró de verdad, con el tiempo ha sido perdiendo. Sigo perdiendo. Hoy en día, yo no soy economista, amigo mío, es cierto que el Perú vive del mercado interno, ¿sí? Prácticamente por la minería, que da vueltas. Entonces, el Perú está endeudado internamente. Tú que eres economista, eso no es bueno, creo, ¿sí? O sea, no debería ser, ¿no? Debería traer plata de afuera para... Es un círculo vicioso que tiene límite, tiene fecha de caducidad. Sí. No sabemos cuándo, puede ser quizá el próximo año, quizá dentro de 2 años. Ese es el problema. Y la gente no se da cuenta y sigue gastando. Te pongo un ejemplo claro. Tú te vas a la calle y ves un montón de mendigos, como hablamos la vez pasada. O sea, Sí. ¿qué ha pasado? No sé. Hay que preguntarle a algún sociólogo. Entonces, como te digo, yo, de nuevo, por último, un candidato izquierda es presidente del Perú. ¿Qué hace que un partido sea bueno? O por ejemplo, porque me mencionaste que el APRA dice que es el único buen partido político. Claro, en construcción, pero ¿qué es lo que... Claro, lo que pasa es que el APRA es uno de los partidos más antiguos del Perú, ¿correcto? Es una ideología, que es el laísmo de ahí a la torre. Hizo una revolución, que fue la revolución del 30, que hay un libro muy bueno de Sonday, de Guillermo Sonday, el gringo, que se llama El año de la barbarie, que fue la revuelta en Trujillo con los Hechizerros, que murió un montón de gente, fusilaron gente en Chanchán. El APRA mató militares en Cajamarca, en el cuartel O'Donovan, creo, no me acuerdo, ¿dónde? O'Donovan. Y recién hicieron la paz con los militares en el 79, con los estudiantes que la asumió allá. Pero el laísmo ha tenido muy buena gente de clase media, gente de clase alta, gente obrera profesional. Pero el laísmo o el aprismo murió con Alan García, porque Alan García era un yoísta, un todista, una persona que pensaba que era igual que allá en la torre y no lo era. Fue presidente 2 veces. En el Perú cualquiera puede ser presidente, aunque no lo creas, aunque la verdad suena tergiversada. Cualquiera fue presidente. En el primer gobierno fue malo, el segundo hizo piloto automático, porque tampoco fue una maravilla, porque Alan García, ustedes eran mucho más jóvenes que yo,
cuando aterriza del avión en el año 2000 y se postula la elección con nuestro amigo Toledo, él estaba obsesionado con volver a la Constitución del 79. Esta es la Constitución del 79. La Constitución del 79, en la mente de Alan García en ese momento, ¿qué dice? En la parte de temas económicos. La empresa, artículo 130 de la Constitución de la propiedad. Mira lo que dice, ¿ah? La Constitución 79, la que Alan García en su momento defendía y que hay apristas que quieren volver a esa Constitución. Las empresas, cualquiera sea su modalidad, son unidades de producción cuya eficiencia y contribución al bien común son explicables por el Estado de acuerdo a la ley. Eso parece una constitución de izquierda, ¿correcto? Y si tú vas acá a la parte de los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación. Artículo 22. El Estado fomenta y estimula la actividad minera, protege la pequeña y mediana minería, promueve la gran minería, actúa como empresario. Esa es la Constitución del 79, castrante en el aspecto económico. El resto es igual a esta, salvo en la parte económica. Esta es la 93, que dice, la gente ni siquiera lee, capítulo 13, economía. Lo fundamental de este capítulo es importante. No, aquí está, artículo 58. La iniciativa privada es libre, lo que hablábamos hace rato, querido. Se ejerce como una economía social de mercado. Ahí es la única diferencia del verdadero capitalismo democrático, que lo es, pero es algo, digamos, socialdemócrata. Está aceptado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, orienta, dirige. Parece que no lo ha dirigido porque ha aumentado los empleados públicos, ha aumentado el gasto en cosas que son inútiles, como el mal gasto en el alimento para los más necesitados que venden comida malograda a la gente. O sea, entonces, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos, infraestructura. Este último párrafo que he leído, ahorita no se cumple. La salud es pésima, la educación es pésima, la violencia delincuencial está a la vuelta de la esquina. Entonces, es un saludo a la bandera nuestra Constitución. El presidente no lo cumple. El pueblo, como la Constitución lo dice, todos, porque todos somos el pueblo, debemos ir a las calles a hacer que esto sea validado, porque no se cumple y nadie lo lee. Esto lo vende un coge de periódicos. Cuesta 5 o 6 soles. Lo puedes conseguir por internet. Yo lo compré hace años, cuando estaba en la universidad, para leer y compararlo. Porque hay gente que dice que esta Constitución es igual que esta en la económica. Me lo hizo un amigo mío, Lucho Olivera, me dijo, pues muchos son amigos de izquierda, un buen amigo, pero nada que ver. Entonces, mira, acá te digo otra, por ejemplo, acá te digo otra para que veas. Del ambiente, no del ambiente que te gusta, del ambiente de recursos naturales. Artículo 66. Los recursos naturales, renovables y no renovables son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. La propiedad, según o sea, si te das cuenta, en ese aspecto económico es diferente. O sea, lo demás es casi igual. Tómate un tiempo y léelo. Entonces, independientemente al quien gane la elección, eso nunca va a ser lo correcto en base a la Constitución. Nuestra presidenta quería hacer un programa de televisión, la señora Dina. Entonces... ¿Tienes otro programa de televisión? Sí, claro, quería hacer un programa de televisión. Claro. No, es que hay un error histórico. El primer presidente, bueno, jefe de Estado, que utilizó, ni siquiera jefe de Estado, pero jefe del partido, que utilizó las medios de comunicación fue Fidel Castro. Fidel Castro fue el primero en usar el marketing de la publicidad, medios de comunicación. Se hablaba horas. Yo lo he escuchado hablando horas. Y ya pues después sus alumnos, Chávez, nuestro amigo que fue a Harvard y era Chicago Boy, y después hizo izquierdista, nuestro amigo, ¿cómo se llama? El de Ecuador, porque él era Chicago Boy, ¿sabías? ¿Sí? Correa era Chicago Boy. Y después Chicago Boy, pero salió Chicago Gangster, dejó de ser Boy. Entonces, han sido en televisión. O sea, ¿tú te imaginas a mí, ya, el Bura, de presidente? No quiero que dejemos tirar, pero ¿qué voy a hablar? O sea, ¿qué voy a decir? Que me voy a autocriticar. Voy a salir aquí como Chávez, que así criticaba. ¡Aló! ¡Expropiense! ¿Te acuerdas? No, ya. Estás loco. Está en la calle. O sea, estás loco. O sea, entonces, a lo que te digo, hablando de lo que tú dices, va a ser la peor elección de la historia del Perú, o de los últimos 25 años. Te vas a acordar de mí. Vamos a tocar fondo y vamos a volver. Estamos regresando a la década de los 80. Es como que si este libro que está acá cobra vida de nuevo
y no traje el otro porque no lo tengo, este libro y el libro de Matos Marc, que se llama Desborde Popular, que es la versión de izquierda del tema. Esta es la versión de derecha, digamos, de Soto. Yo he leído los dos. El de Matos Marc lo leí en el colegio con 14 años y este lo leí con 17. Entonces, estamos en los 80. O sea, el terrorismo se ha vuelto violencia, delincuencia. Entonces, la elección es lo de menos. Creo que este habla del que, o sea, ya no conviene hacer todo formal. Claro, es que Dice que tardas como 300 días en hacer una empresa formal, claro, la que menciona eso. en la época de esta época. Claro. Lo que pasa que hemos vuelto a eso, o sea, tú te das cuenta, si sientes en la calle, hemos vuelto de nuevo a la mal burocracia, porque la burocracia, como tú decías, la burocracia es una teoría económica, una teoría administrativa de Max Weber, un famoso economista, un sociólogo, perdón, hizo la teoría de la burocracia. Pero la burocracia quedó porque es un aparato. Pero la burocracia está mal llevada. Un ejemplo, que ya acabé del tema, para terminar, te digo, es un problema de mal llevado, de mala conducta, porque nosotros no somos anglosajones, como te dije la vez pasada. Nuestra cultura es una cultura española, una cultura diferente, una cultura latina, si te quieres decirlo así, aunque también está mal dicho. No somos generadores de empresas, somos generadores de puestos de trabajo, y principalmente en el aparato del Estado, que es lo que más abunda. Si tú te das cuenta, el Estado peruano es gigantesco. O sea, tienes un montón de gente por las puras. ¿Para qué tienes registros públicos si lo puedes hacer todo por internet? ¿Para qué vas a un banco, quiero sacar una cuenta? Para empresa, sacas su urgencia de poder, lo pagas por internet o lo sacas en registros públicos, pero lo pagas. ¿Por qué el banco no se comunica con registros públicos y el banco lo paga del Estado al banco? ¿Por qué tienes que pagarlo tú? Si tendría que estar en el sistema. Tú ya pagas el sistema con tus impuestos. Manjas. ¿Algo más? Ya, te respondió el candidato, ¿ah? De izquierda, o sea que prepara tu mochila. ¿Qué, te vas? Yo me quedo acá. Aunque no lo creas como está el mundo, que puede haber guerra nuclear, bacteriológica, me quedo acá, nomás. Con el look, cojo mi mototaxi y chambeo. El burataxi. El burataxi. Claro. Una vez predije, cuando veo un mototaxi por Miraflores me voy al Perú. Y el mototaxi pasó por Miraflores, pero aún sigo acá, no hay plata para pasaje. A ver si esto paga aunque sea eso. Dime. Ese libro hay un punto, porque lo he estado... ¿Te gustó? Sí, antiguo, sí, ya. Sí, que dice que la burocracia es el verdadero enemigo del emprendedor. Claro, la burocracia mal, como te digo, no la teoría burocrática, claro. La burocracia lastimosamente mal llevada porque la gente, a ver, ¿cómo te digo? Tú tienes esto, has logrado esto, está bien para ti porque yo te voy a envidiar, porque yo te voy a poner el cabe, es cuestión de mentalidad. Nuestra sociedad es hipócrita, resentida, frustrada, y la palabra que me decía una persona hace años, me decía, no pueden ser lo que quieren ser. ¿Cómo se dice esa palabra? Resentida, hipócrita, reprimida. Entonces, todas esas cualidades negativas de la sociedad peruana, que son más que las positivas, le molesta a quien la moleste, hace que tengamos lo que tengamos. Tú eres blanco con azules. No. Ese es oscurito. Tampoco. Todos se dan. Y el Estado en sí empuja a las personas a cada vez irse más por el mercado negro, o sea, por lo ilegal. No, es que lo que pasa es que lastimosamente, si tú te das cuenta y súbete un bus, como te dije la vez pasada, la sociedad peruana en general es de gastar donde sea. Tú te das cuenta que tú te imaginas, ¿qué haríamos nosotros si yo digo una ley que mañana nadie puede comercializar ambulatorio? Y yo agarro y a la gente la meto a la Estación Nacional y la meto arrestada ahí por días y días y días a pan y agua. Limpio las calles de consumo ambulatorio, los mendigos de todo el mundo. ¿Y no soy un dictador? ¿No soy un gobierno que está violando las libertades de las personas? Entonces, yo no puedo hacer eso. Lo que tengo que hacer es educación. Pero la educación no va a cambiar a la gente en 5 años. Van a ser 25 años. ¿O tú crees que, como el ejemplo, tú crees que Corea del Sur es lo que es ahorita? Eso viene desde que acabó la guerra de Corea, a partir del 60 en adelante. Lo que empezó un dictador, es cierto, el general Park, que gobernó 20 años hasta el 80. Pero mira lo que es Corea hoy en día y lo que es Corea del Norte. Claro. Educación y una reforma agraria de carácter horizontal, no vertical. Es lo que cambió Corea. Nosotros nos hemos basado en la minería. En la minería ha habido un crecimiento muy fuerte en lo que es exportaciones no tradicionales, los aguacates, las paltas, y bienvenido sea.
pero eso no te para una economía, no te para un país, no te mejora un país, porque tienes a gente que trabaja ahí. Cuando La marcha del orgullo gay te mejora el país. Sí, porque te genera economía, Claro. te genera consumo. Claro. Tú puedes marchar tranquilamente por la Y ahí calle. va a entrar la explicación de... Sí, tú puedes marchar tranquilamente por la calle siempre y cuando respetando la ley, ¿o no? Sí, claro. Claro, no como vez pasada que un hincha de la Alianza cogió una moto de un policía y se fue corriendo. Entonces, o sea, yo te hago un ejemplo. ¿No te parece eso? O sea, si tú me dices a mí, entre la marcha del orgullo gay y cuando camino a la barra de fútbol, creo que más normal es la marcha del orgullo gay. O sea, si ellos quieren tener algún tipo de relación sexual y demás, que lo hagan en sus casas, donde quieran. Obviamente no en la calle, que eso sí está mal, porque atentas igual, un heterosexual se va a un parque con una mujer y viceversa a hacer algo, está mal. ¿O no? Estás atentando contra tiene un nombre, estás contra las buenas costumbres. Entonces, a mí me parece más normal ver. Yo estaba en una marcha del orgullo gay de casualidad. De casualidad, de casualidad. Resulta que un día me fui a hacer un tour. Mira, está nervioso, ¿eh? Un día me fui a hacer una visita así histórica. ¿Nos invitaron? No, hay un tour en Lima que te paga un historiador que yo lo conozco, es buena gente. Ok. Fuimos con mi enamorada, mi hijo, su hijo. No, mi hijo no fue. Tampoco fue. Mi hijo fue, pero fue un montón de gente. Y resulta que fui y vi la marcha. Entonces, yo lo vi, gente, me recordó mi época universitaria. Gente, cuando éramos cachimbos, no sé si fue gente tirada ahí vomitada, bailando, normal. O sea, sí, había pues una drag queen, otro. Si los gays son simpáticos o feitos, no hay problema, pero estaban ahí, su problema. ¿Pero eran guapos o no eran guapos? No, están bien feos. Creo que el problema está también cuando te tratan de imponer lo que ellos piensan para que tú pienses igual que ellos. Es que el problema de que date cuenta, o sea, todo el mundo siempre trata de imponer sus ideas. Todo el mundo. No hay maneras. No, claro, no hay maneras. Lo que pasa es que, por ejemplo, como te voy a repetir, o sea, en el caso de la marcha del orgullo gay, por ejemplo, yo te doy un ejemplo, acá vamos con el polo, la boutique del Bura. Por ejemplo, acá, mucha gente que ve el programa no sabe, porque no le interesa, no lo ha leído, porque no es su tema. Este es Francisco Franco Bahamonde, fue dictador de España de 1939 al 75, que se murió en el sillón. Cara al Sol es una canción la Falange, no de que él lo tomó, porque la Falange después se la quedó él. Otro tema. Entonces, ¿qué pasa? Yo este polo lo hice hace como 3 años, me acuerdo que mi enamorada se burlaba del polo, sí, que no sé cuánto. Porque yo te pregunto, ¿cuántas veces yo he visto en Lima, amigos de mi colegio, yo soy un colegio izquierdista del San Felipe, colegio izquierdista, así como lo oí Rojos en mi época, ahora ya no. Yo no fui izquierdista, en mi colegio me quisieron lavar el cerebro, había profesores que explicaban que no había las razas, de que por qué los gringos. Entonces, yo nunca me lo creí porque vengo de un hogar constituido, un hogar con amor. Si a ti te crían con amor, nadie te puede hacer nada, ni meterte nada en la cabeza. Pero tú analiza toda esa gente que hace con su polo de Che Guevara, con su boina hasta la victoria siempre. Toda esa gente es gente que ha tenido problemas en su familia, falta de amor, hogares disfuncionales, entre comillas, porque yo también soy hogar disfuncional. Pero ¿acaso yo he salido terrorista, extremista, o defender posiciones impensables, o acabar usando un polo del Che Guevara? No, porque no, y este polo no lo hice porque yo sea franquista. Yo ahorita estoy dedicándome a leer la Guerra Civil Española y el gobierno de él. Estoy leyendo, me interesa, como también leo la Revolución Cubana, como leo la Guerra de Vietnam, que son temas que me gustan. Pero cuando leo un tema, tú no puedes leer un tema de un libro. Mínimo tienes que leerte 20. Si no, no leas nada. Si no, te lees para Radio Bemba, como se dice. Entonces, este polo, ¿por qué lo hice? A manera caricaturesca. Yo conozco compañeros míos de mi colegio que tengo su polo de Che Guevara, que hoy día van a marchar en el Día del Orgullo Gay. Tengo un ex amigo mío, y con su boina, la editora siempre, su barba como Marx, más negro que yo, pero que le gusta vivir bien, que tiene sus cosas bien, pero anda es un gran empresario, porque es un empresario de su marca, lo felicito, no tengo ningún problema con eso, pero no vengas a poner un polo un asesino. Si tú te dices defensor de los derechos humanos, porque Ernesto Guevara es un asesino, fusilaba gente en la cabaña, a homosexuales, a disidentes, a cristianos,
a católicos, a evangélicos, los mataba, exportó su maldad. Y hay gente que se la ha creído, y hay gente más estúpida que ha muerto por ese estúpido. Entonces, si yo me pongo este polo, ¿no es lo mismo que ponerme el polo del Che Guevara? Sí. Porque aunque él, su país lo mejoró para bien o para mal, no lo hizo él, lo hizo sus amigos del Opus Dei, lo apoyaron los gringos, con las bases que hicieron, pararon la economía en los 60, dejó clase media, porque un día a él lo entrevista un famoso militar americano que era diplomático, el general, no me acuerdo su nombre, su apellido, lo entrevista porque lo manda Nixon a entrevistarlo a él, y estaba mal, estaba temblaba porque subía a Parkinson, estaba mal. Y le pregunta a ese general, le dice, señor presidente, dice mi general, porque hablaba muy castellano este hombre, el gringo, le dice, mi general, el presidente Nixon está preocupado por usted. Y este general lo cuenta en su biografía, y estaba diciendo el nombre del general, y le dice que fue pues también director de la CIA, subdirector de la CIA, y embajador en la ONU, y cuando comenzó a hablar, se murió de la nada, y saca su libro, y se murió de la nada. Tiene un libro muy bueno que se llama Viajes Secretos. Entonces, ¿qué pasó con este hombre? Le dice Franco, general, no se preocupe, porque yo dejo algo en España que no había antes de yo tomar el poder. Y este general, el americano, ¿qué es mi general? Clase media. ¿Qué dejó Fidel Castro en Cuba? Maldad, destrucción, gente que crea en Che Guevara, gente que todavía cree. Y hay la nueva gente que ya no cree en la lucha de clases, sino en la ideología para destruir a la familia, lo que tú estás hablando hace un ratito. ¿Correcto? O sea, es una forma, como te digo, hoy día se ha institucionalizado, quieren que la gente sea diferente a la fuerza. Como dije la vez pasada, yo no tengo nada contra la homosexualidad, no tengo nada con la gente diferente o rara, como se quieren definir, pero ahora te quieren volver gay, te quieren hacer consumir todo lo gay. Y no es mi obligación, pero digo, yo no quiero sentirme gay, no quiero consumir cosas gay, pero por otro lado no puedo hablar más de los gays. Si quieren marchar, bienvenidos sean. Si quieren debatir con el Bura en la Plaza San Martín algún día, iremos. Inclusive la Plaza estuve por ahí, vi un debate. ¿Cómo se llama? Hay uno ahí que se llama, que siempre está en la Plaza San Martín. El Turri. Sí, lo vi. Y hay otro que se llama... Hay otro que se llama, que tiene un nombre de los cremes rojos de Camboya. No me acuerdo. Y no, lo más triste es que además estuve por Lima comprando libros. Hola chicas, están las fans, comprando libros en Lima. Y lo más gracioso, que la gente lo sigue. Sí. Pero es que ese es el problema. Si tú escuchas a una persona, si tú a mí me escuchas a mí, te vas a creer lo que yo te diga y te voy a poder convencer si no tienes otros argumentos para poder comparar. Entonces, Claro, cuando es el único no tienes... ya, te creen por muchas cosas, te creen porque te identificas con él, te identificas por cómo hablas, por su color, está comiendo un choquito con huevo, él también es como yo, pero tú te imaginas que te vas a San Martín en un debate con él y saque mi Burger King. ¿Me entiendes? O sea, Claro. entonces, me paré a verlos, a escuchar, dije, vamos a hacer un día el mundo del Bura acá, con esa gente. Porque solamente escuchan lo que le dice esa persona. Sí, que los empresarios son unos malditos, que la derecha es maldita, que no sé cuánto, que la gente de plata, que Estados Unidos es un imperio. Entonces la gente, sí, porque no conocen más, habiendo esto hoy en día. Eso es lo que tenemos que, si llegamos al cuarto programa y no nos han matado, tenemos que hacer nuestra mesita ahí. Queremos hacer un programa con ustedes. Y sentamos ahí. Y listo. A ver, entonces, escucha otra versión. Yo he ido a Cuba, he conocido gente que ha simpatizado con la subversión, he conocido políticos del APRA, he conocido el jefe de inteligencia naval al principio, he conversado con una gente del Departamento América, he conversado con una gente de la DEA, he conocido un montón de gente y he tenido la posibilidad de escuchar y preguntar. Entonces puedo dar una opinión. Pero si la gente solamente escucha una versión o solamente verá nuestro programa, o sea, todos que ya son de lo que ni siquiera investigan, porque la gente solamente escucha lo que quiere escuchar, se lo cree porque está convencido y queda ahí. Bueno, hay que hacer el programa ahí, ir a tantear y vamos, un capítulo con el tour y nos sentamos y conversamos. Después vamos a, como te digo,
Oye, Turri, vamos a comernos un Kentucky, no, un aguadito de mercado, un aguadito de mercado, ¿sabes? Porque al final, claro, es que al final nuestro país es un país, tú nunca vas a lograr que una aymara de Puno piense como tú, jamás. O que un aymara piense como un selvático, jamás. Pero para eso la ley es igual para todos y la educación es igual para todos y esas dos cosas tienes que hacer que la aprendan, sí o sí. Y en base a eso, lo demás puede haber diferencias, pero eso no se puede romper. Eso es lo que los va a regir. Si tú te vas a Puno, a Iquitos, a Yurimaguas, la policía ahí es campechana, está con la gente, está riendo. Ah, sí, ese ratero lo hemos agarrado, le caen a palo, lo matan. Entonces si estamos así, ¿qué vamos a hacer? Si no salimos al campo de batalla, si el mundo no sale a la calle a hablar con la gente, no vamos a ganar. O sea, quizás no se hagan caso, pero va a quedar algo. Y quizás con el tiempo, cuando ya estemos muertos, oye, había un idiota con su sobrino, el monaguillo, un par de cojudos que salían a hablar, se ponían una mesa y los apedrearon ahí en la Semana San Martín. Pero lo intentamos. Claro, justo ayer mataron a un chiquillo que robó Tate. Sin ir tan lejos. Se te perdona. Entonces, claro, entonces ese polo es por eso. Y curiosamente, arriba hay un Volkswagen, el Volkswagen que inventó el gobierno de Hitler, y que Hitler financió a Paco. Paco fue inteligente y perduró. Hitler, mira cómo acabó. O sea, él no es este señor no fue ni fascista, ni capitalista, solamente era monárquico y pro España, porque Pate estaba convencido que la mano de Dios lo había iluminado. Y ya está muerto, lo sacaron del Valle de los Caídos, hasta un cementerio privado y listo, ya pasó esa historia. Pero yo puedo ponerme este polo como tú, si quisieras, porque me puede gustar o no, es problema. Pero ¿por qué yo voy a aceptar que me ofendan porque me pongo este polo o me insulten si el que me esté insultando se pone un polo de Che Guevara, que es igual de violento, asesino o criminal que este señor? La diferencia es que este señor dejó en su país aunque sea en algo. El Che Guevara y Fidel Castro han destruido Cuba y han vendido, te voy a repetir, han exportado su maldad, que muchas personas que inclusive yo he conocido se la han creído, o han acabado en la cárcel, o han acabado muertas, o los más vivos se han acabado con plata. Y viene San Isidro y Miraflores. Sobre el libro El Outsider. Este libro es interesante. Sé que el señor está con problemas legales, creo que hubo un problema con el señor, tiene un montón de libros. Dicen que le pagan por escribir libros, no sé, pero sus libros son buenos. El primer outsider del Perú, ¿sabes quién fue? ¿Quién? Ricardo Belmont Casinelli, el Colorado, el rey de las teletones en los años 80. Un hombre que fue alcalde de Lima, curiosamente le ganó la elección a Inchausti, que postulaba por el Fredemo. Y él es el primer outsider, no es Fujimori, es él. Y aunque tú no lo creas, a él, según el libro de este señor, lo descubre Genaro Edo Parker y se lo comenta, pero Belmont piensa y se abre, porque Genaro quería tener su presidente. No pudo y se abrió, ganó las elecciones municipales, fue un alcalde, creo que una o dos veces fue alcalde, ¿sí? Dos fue alcalde, creo. El rey de las losas deportivas, acabó proyectos que había hecho Bedoya, como el Trébol, que era un proyecto que venía de años, y cuando postuló a la presidencia, pues en el 95 le ganó Fujimori, ganó, porque dicen por ahí la mala lengua que también hubo arreglo, no se sabe, pues, pero Fujimori había ganado una guerra, entre comillas, o había logrado, mejor dicho, había logrado la paz con Ecuador, había quedado mejor parado, porque fue una guerra casi no tan victoriosa como en el 81 y el 41, que fueron conflictos, fue un conflicto más intenso. Bueno, el del 41 fue más intenso en sí. Y ya, pues, y el segundo outsider, entre comillas, si lo puedes decir, es Fujimori. Pero también tú consideras que Vargas Llosa es outsider, porque Vargas Llosa llegó, lanzó el Movimiento Libertad, un movimiento que él había pensado, porque el Instituto Libertad y Democracia, que hizo este libro, lo fundó Vargas Llosa con Hernando de Soto, que quedaba ahí en Miraflores por el reducto. Si entiendo, y según mis apuntes, quiero explicar qué es outsider, que es personaje sin trayectoria política tradicional que interrumpe con fuerzas mediáticas. Ok, que acá viene una pregunta. ¿Por qué en Perú, y posiblemente en toda Latinoamérica o Sudamérica, amamos tanto al antipolítico? Bueno, en el caso nuestro,
Porque si tú te das cuenta, en Chile son más partidos políticos, o sea, Ya. más partidos políticos en Chile. Ya. Desde que acabó en Chile el gobierno militar, todos han sido elegidos partidos políticos, salvo hubo un movimiento de un candidato que ya desapareció, que no me acuerdo su nombre, que era joven, hace unos 15 años. Ominami. Ominami fue un outsider chileno. Ominami en la elección que ganó, la primera elección que ganó nuestro presidente que ya falleció, Piñera. Ominami. Y en el caso nuestro, pues, date cuenta, pues, siempre fuimos un país de caudillos, toda la historia. Caudillos militares primero y después civiles. El primer partido es el Partido Civilista, con el señor Pardo y Lavalle, que fue presidente y pues lo mata. En adelante, todos los partidos políticos han tenido caudillos, salvo el APRA y el PPC. Bedoya simpatizaba con el APRA, Bedoya Reyes, socialdemocracia, que se separa de la sociedad, de la democracia cristiana, que su local quedaba ahí por Lima, por la prefectura, y los mejores cuadros políticos son del APRA y del PPC, toda la vida, en su mejor momento. Ahorita ya no. ¿Por qué? Porque cuando acaba el gobierno de Alan García en el año 90, se vende al peruano, a las generaciones intermedias, y que han venido que la política es mala, que los partidos políticos son malos, que cualquier persona puede hacer política. Y ahí pues tú te das cuenta que cualquier persona que tiene su dinero, porque para ser presidente hay que tener dinero. En el libro de Milei, por ejemplo, dice que Milei vendía el mayor puesto para el postular del Congreso, costaba $500,000, o pesos creo, ahí está en el libro de loco que está puesto ahí. Entonces, y postulabas al cargo. Tampoco es un santo el señor, es un outsider también, entre comillas, economista, ha creado un partido que al final es un político más. O sea, todos los outsiders son políticos iguales que los que son de partidos. El problema de nosotros los peruanos es que nos gusta el caudillo, al latinoamericano le gusta el caudillo, civil o militar. No entendemos la democracia occidental como la entienden los anglosajones. No la entendemos, o sea, no comprendemos eso. No sabemos decir hasta acá nomás, no sabemos concertar. Oye, tú eres de izquierda, yo soy de derecha, pero ambos creemos en el libre mercado, porque el pensamiento de izquierda en sí, como dice mi amigo Lucho Olivera, es preocuparse por los pobres. Yo me preocupo por los pobres, si no te diría cuánto ambulante hay. Eso me hace ser un izquierdista, digamos, pro Cuba, pro Venezuela, no. Sino que tiene que haber escenarios correctos generados por el Estado, apoyando con sus normas y leyes a la empresa privada, a la inversión privada, para que las personas comunes y corrientes se puedan desarrollar. Porque no todos van a ser empresarios, no todos van a ser trabajadores privados o trabajadores públicos o militares o curas, no todos. O sea, siempre va a ser toda una amalgama de personas, un país. Entonces, si no tienes nadie que empuje eso, ¿qué tienes? Tienes a gente que, el outsider, y el outsider va con su canasta y reparte, porque eso de repartir canastas, de cake, eso siempre ha habido. O sea, siempre ha habido el cóctel, no es de ahora. O sea, todo se lo achacan o sea, todo el problema del Perú se lo achacan a los fujimoristas. Y es mentira. El problema tiene años, décadas, que son culpables en parte de lo último, sí. Pero de que el Perú está complicado desde que ellos aparecieron es falso. Compadre, los años 60 gobernaron los militares 12 años, del 68 a los 79, hasta el 80, y mira lo que dejaron. Un país destruido, que hasta ahora no se puede tener mucha tierra, está prohibido. ¿Qué quieres entonces? Claro. Pues el outsider es un problema, sobre todo en el Perú se ve marcadísimo. ¿Eh? Mira al señor Batters, un periodista. Es outsider. Claro, parece que sí, una persona que no estudió periodismo, que no estudió administración, tiene su programa televisivo, su canal de televisión, ha hecho su negocio con eso, bienvenido sea, factura, muy bien por él. Pero si tú le escuchas hablar al señor en un país como el nuestro, que ¡No, señor! o sea, 4 gatos que leen 4 libros, ¿tú crees que el señor no le va a ir bien? ¡Ah, cuánto sabe! Como tu abuelo Valares un día me dijo, ¿cuánto sabe Philip Butter? O sea, así como el Bura, Butter es un personaje. Obviamente, yo no quiero ser millonario ni ser presidente, solamente quiero que mis ideas se compartan y compartamos el conocimiento contigo, a la gente que quiera aprender. Nada más. ¿Y crees que justo acá también menciona una parte del libro que, es una indagación, una pregunta, ¿no? ¿Quién tiene más poder, no? ¿Un periodista o un político?
En teoría, el cuarto poder es el periodismo que se conoce tradicional. Esto es el quinto poder. El quinto poder es cualquiera. Esto te hace libre, como se dice, te hace libre, te da la posibilidad de ser el quinto poder. Hoy en día los medios de comunicación ya no se imprimen, todos por internet casi, porque muchas noticias de los periódicos grandes salen de esos telefonitos. No necesitas, o sea, y la gente hoy en día se basa en algo importante, ya no se basa en escritos, se basa en imágenes. La gente cree en las imágenes, ya no cree en lo que se escribe. Por eso ve gente que cuando le pones algo para leer, gente de tu generación se queda así. ¿O no, amigo mío? En el aire, porque está acostumbrado a ver imágenes. Entonces, hoy día los Outsiders la tienen más fácil de manejar porque la gente va a ver, oye, Butters es como yo, es de mi color, es oscuro, es campechano, no, porque es demasiado blanco, el pata es muy serio. ¿Y se podría decir que los medios crean a los presidentes? No, Las redes sociales pueden crear presidentes. no crear presidentes, pueden ayudar a candidaturas a personas a ser presidente, como no. Mira al señor Barnechea. Señor Barnechea, yo tengo sus libros, lo he leído, no lo conozco, lo he leído, lo he visto un par de veces en la calle el señor, o sea, lo vi, y un poco mayor ya. No aceptó Renato, creo que no aceptó un chanchito, un chicharrón y mira, perdió. Que si se hubiera comido quisiera presidente, o quedaba para la segunda vuelta. Manjas, o no manjas, como se dice en mi generación. Entonces, el problema es que nuestra sociedad es muy folclórica, porque volvemos al punto, mientras no se invierta, y creo que ya es muy tarde, no se invierte en la educación, porque esto es un arma en contra de la inversión educativa, ¿correcto? Mientras no se invierte en la educación, que ya veo difícil, te voy a repetir, vamos a seguir teniendo un país folclórico, donde por no comer un chicharrón, te van no van a votar por ti. No, claro, porque yo soy negro y vivo en San Isidro. A mí la gente, yo me pongo a hablar educadamente y decir, no, ese es un negro, pero se empieza como blanco. No, ese es San Isidro. Yo también lo he vivido. El problema es que la gente peruano, hay mucha partición social y lo sigue habiendo. Por eso, y la sigue habiendo y la habrá. ¿Y de dónde creen, o sea, vienen los caudillos? ¿Cómo se crean? ¿De dónde salen? Ya pues, si tú te das cuenta, en el caso, por ejemplo, claro, no decimos marcianos, Star Trek, ¿cómo es? Así creo que es. Así es. Claro, entonces, ¿qué pasó? Si tú lo comparas con la colonia británica que llegó a la parte de arriba, la parte que es Estados Unidos, las 13 colonias, la costa este creo que debería ser, ¿sí? Sí, ya. Era gente que se fue en el Mayflower porque eran, entre comillas, no protestantes, eran católicos, por ejemplo. Cristianos se fueron porque Enrique VIII llegaron. Era gente que... No, aparte, eso fue después. Vinieron por Cuba. Vinieron a colonizar. Acá vinieron a conquistar. Los masones fueron parte de crear Estados Unidos. Sí, claro. Entraron ser lo que es. Claro, las logias masónicas comenzaron en Jamaica, en Cuba y en Estados Unidos. Yeah. Pasaron de Cuba y Jamaica a Estados Unidos, sí, los británicos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos eran colonizadores, iban a colonizar, llegaban a las 13 colonias, inclusive tienen su día de acción de gracias cuando los colonos con los nativos. En cambio, nosotros somos un territorio, para hablar de porque tenemos país, un territorio que fue conquistado por el Imperio Español, no directamente por el Imperio Español, sino por gente que fue contratada por el Imperio Español, que muchos habían sido gente que había luchado en la guerra contra los moros, ¿correcto? Acá la gente mucho ofende a Francisco Pizarro, y Francisco Pizarro es un gran soldado. ¿Me entiendes? O sea, la independencia no nos liberó, simplemente nos cambió de dueño. Claro, no. Llegan ellos, conquistan este territorio, se dividen todo, y después viene Virrey Toledo a acomodar todo, antes matan a Pizarro. Entonces, ya desde ahí estaban los almagristas y los pizarristas. Es una costumbre española el caudillo. Porque si tú te das cuenta, a España, que logró todo, fue el imperio que nunca se ponía el sol, como decía Luis XVI, que no me acuerdo qué rey era. ¿Qué tan parecidos somos a los españoles? En parte tenemos algo de ellos, pero no de toda España, porque la gente que llegó acá era más gallega, acá hay un mestizaje con el indígena peruano, y que todos en parte tenemos ese mestizaje, ya sea racial o cultural, y desemboca en la cultura que es el Perú. Yo tengo un tío que es español, ¿no lo conoces? Es amigo de mi papá. No, de hecho, ahí está. La hermana de mi tío Diego Super. No es tu tío. Ok.
Ya. Está saliendo muy bueno. Su esposo es español. Ya, sí. Y yo me acuerdo que hace tiempo me contó que una vez estaba pidiendo un taxi y el taxista se dio cuenta que era español. Y le comenzó como que a enfrentar, ¿no? El taxista. Claro, lo que pasa es que... Por culpa de ustedes, o sea, que no sé qué. Ahora regresa a tu país. Lo que pasa es que el caudillismo le ha vendido el cuento al peruano promedio que los españoles son malos. Y el español no es un malo, porque son más bien, son valientes. Y en toda sociedad hay gente buena y gente mala. El español es valiente porque haber cruzado el charco, el Atlántico, sin GPS, perdón, sin motor fuera de borda, con una vela, con mucho ron y con poca comida, y llegar acá, venir 4 gatos, porque eran 4 gatos, aliarse con los indígenas que estaban en contra de los incas, ¿tú lo harías? Yo tampoco, yo me quedo en España viviendo tranquilamente y criando mis chanchitos, como decían que era Pizarro, un chanchero. Entonces, es parte de como la bandera incaica que no existía. Entonces, es parte de la venta de caudillos de izquierda. Entonces, ¿dónde desviamos? Entonces, el caudillismo es eso. El caudillismo es eso. Cada persona, los valaresos, el valeresismo. O sea, que mi apellido es una idea. Entonces, eso parte ahí. Mi opinión parte de la pelea entre Almagro y Pizarro, que a Pizarro al final se defiende, un gran guerrero, y lo matan en su palacio de gobierno. Y de ahí viene Toledo, de ahí los peruanos, o los que éramos ya peruanos, o los criollos, porque era el criollo español, o el mestizo, que es muy diferente, no nos queremos independizar. Cuando llega San Martín y se pone fuera de Lima, que también es un caudillo, entre comillas, pero no era tan caudillo como Bolívar, San Martín me dice, estos no se quieren independizar. Pues nosotros no queremos independizarnos. Hay una idea de este libro. De este Estos son libros. Historia Secreta del Perú. Lo recomiendo. De este, si no me equivoco. Sí. Ajá, sí. Que te decía, ¿no? O sea, la independencia realmente nos liberó, simplemente nos cambió de dueño. No, la independencia solamente no nos cambió de dueño, porque los británicos financiaron la lucha de independencia a San Martín y a Bolívar, correcto. El problema es que nos dejó porque nos dejó, lo que sí nos dejó en un vacío de líderes. Desde cuando se independizan hasta la época de Ramón Castilla, inclusive un poquito más, Ramón Castilla, que luchó en las tropas realistas y después se pasó al lado patriota, hay un montón de generales. Hemos tenido presidentes, a la vez 3, 4 presidentes, todos militares, ni siquiera de carrera, sino gente que se ganó sus galones porque tenía tierras. Y después con el tiempo, los caudillos llegan hasta el año 1872, que asume nuestro presidente Pardo y Lavalle, el primer presidente, si no me equivoco, que es el Partido Civilista, es el primer partido civil. Pero igual también después aparece Leguía en su primer gobierno, que pasa a Piola, después su segundo gobierno, el oncenio, que el oncenio de Leguía, que era un caudillo, entre comillas, pero Leguía dejó mucha obra. Odría, otro caudillo militar, que gobernó 8 años, el ochenio, otro caudillo también dejó muchas obras. ¿Me entiendes? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran venido los españoles? Bueno, los españoles hicieron algo, fundaron universidades, los gringos no, perdón, los españoles, los gringos, los británicos no, perdón, los británicos se mandaban a estudiar a la metrópoli. Por eso los indios estudiaban en Inglaterra, como Gandhi, y después Gandhi se iba a Sudáfrica a trabajar para la colonia. Nunca fundaron universidades en sus colonias, te hacían estudiar allá. No venía nadie. Pues, bueno, el imperio incaico es el imperio más ficticio. El imperio incaico es como el fútbol peruano, no existe. Es un imperio de 45 años. Era opresor. No, el imperio incaico no tiene ni 45 o 50 años. Y eso es un imperio para algunos historiadores y tergiversadores. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que no es... El imperio romano, ¿cuánto duró? Occidente y Oriente después se separaron. ¿Cuánto duró el imperio griego? ¿Cuánto duró el imperio británico? Que aún todavía sigue ahí, pero ya no lo que acabó en la Primera Guerra Mundial cuando toma el control del mundo de Estados Unidos, que es el imperio todavía actual. El imperio democrático, porque ya no, en épocas antiguas... O sea, no es nada comparado con el imperio incaico. 50 años de imperio. Te conquistaban, no eran muy violentos, por eso la gente se le rebeló. O sea, su máxima obra es Machu Picchu. ¿Quién logra hacer Machu Picchu? Ahí, supuestamente ahí están los marcianos. A mí me parece Machu Picchu un monumento que no tiene ningún valor mental. O sea, yo quiero un monumento de verdad. Oye, tengo algo, las Termópilas. Acá estuvieron los espartanos defendiendo, según la leyenda, contra los persas. Machu Picchu. Entonces no era un imperio, es el cuento que realmente tenían bandera. Tampoco.
O sea, ya, Pachacútec navegó, lo felicito, llegó supuestamente a Oceanía, bien por él, y el imperio incaico no estaba ni siquiera, no estaba en la idea de los metales, brother. En la idea de por eso los españoles venían con sus arcabuces y los hacían puré. ¿Sabes que no está en la idea de los metales? ¿Sabes eso? El imperio incaico no estaba en la idea de no estaba todavía en la idea de los metales. ¿Quién para Europa? Los árabes. La pólvora, el arcabuz, y mira cómo está ahorita los árabes. Salvo los que no tengan petróleo. Claro. Ya, entonces, Pero Dubái, Qatar, Saudi Arabia, ¿me entiendes? Pero estos están ahí, se perdieron en la historia. Entonces, el caudillismo es una forma de vida que viene desde la época de la conquista. El primer acto caudillista, la pelea entre Almagro y Pizarro. Es el primer acto caudillista nuestro. Porque ya desde que ellos llegan, se comienzan a reproducir, está en nuestro genes. Por eso nosotros no nos gusta la cultura norteamericana, salvo ponernos zapatillas Nike, Polo Levi's y listo. Pero no entendemos, no, gringos de mierda. Es la palabra que, no, gringos de mierda. Y no entendemos cómo funciona un país anglosajón porque no somos anglosajones y la cultura anglosajona no hay caudillas. George Washington, que fundó los Estados Unidos, fue presidente una sola vez y puede haberse quedado perpetuo. Y dijo, no, una vez nomás. ¿Y a quién tenía Washington al costado? Madison, Jefferson, no Farfán, ¿ah? Claro. Ya, por si acaso, Thomas Jefferson. O sea, gente igual de preparada que Washington. Granjeros, Franklin, gente que era granjera, gente que era preparada. Ser campesino, ellos le dicen granjero, de farmer, no te hace ser ignorante. Acá lo han vendido así. Entonces, esa gente formó ese país, muchos eran masones, como tu abuelo, como tu abuelo y tu bisabuelo, creo que era masón, sí, tu tío. Entonces, eran masones porque, claro, también, entonces así, no hay caudillos, no existen los caudillos en Estados Unidos, tan así que los monumentos a los héroes militares son para el pueblo. Ahí no ves un monumento a Patton, un monumento a Teddy Roosevelt. Ha sido presidente, lo hay, pero no hay a Miguel Grau. O sea, Miguel Grau es un perdedor. Miguel Grau Seminario es un perdedor. Le rendimos culto a un perdedor. ¿Y qué tan bueno y malo es eso? Porque has tenido guerra. Yo tengo una pregunta. Tú que eres hijo de marino y has sido liceo naval, tenías a Grau hasta en la sopa. Ya, Grau era un demócrata. No es marino de guerra, era marino mercante. Yo te pregunto, ¿qué sabes tú de Grau y el Huáscar? Silencio. Grau navegaba solo en el Huáscar. No. ¿La tropa de dónde era el Huáscar? ¿Sabes de qué país era? No. ¿Y eres hijo de marino? O sea, Ya, la tropa, para que veas que te has engañado. La tropa del Huáscar era negra, eran los cimarrones. Ah, pensé que te referías de qué país era. No, y el cocinero, el cañonero, el artillero, eran griegos, alemanes, italianos, franceses. Gente que era mercenaria y trabajó en el barco y se quedó luchando en la guerra por nosotros porque le pagaron. ¿Cómo llegaron ahí? Porque eran contratados, porque la gente no manejaba las armas que traían de allá. Está en los libros de historia. Por eso a este señor, que para mí es un perdedor, y lo digo, para mí Miguel Grau es un perdedor, perdió, porque debe haber ametrallado a todos los chilenos, porque la guerra es el acto más brutal de la humanidad. Y si no estás dispuesto a ser brutal, no te vayas a una guerra. Después que la guerra termina, ya como los ingleses en las Malvinas, después de la batalla que fue brutal de Monte London, los británicos curaban a los argentinos. Pero en el acto bélico, a todo el mundo matas. En la guerra no se asesina, se mata. ¿Cuál es la diferencia? El que asesino es premeditado. En la guerra se mata, no se asesina, a menos que quieras matar prisioneros. Pero el acto de la guerra es un acto violento. Eso no sabía. Yo pensé que te referías que eran peruanos. Entonces, por eso somos caudillos. A Grau lo han convertido sin querer que era un caudillo. La gente sabe acaso que de la Huáscar la tripulación era negra. Él no era mala persona, pero él lo han inflado. Él murió derrotado nosotros no hemos vendido las cosas que hemos logrado. Dos ejemplos. ¿Por qué esto no me lo enseñó en el colegio, siendo un colegio de marinos y no sabía? Porque se acaba su historia y lastimosamente la Marina peruana, como toda la Fuerza Armada del Perú, son los oficiales y el resto. Mientras que en las Fuerzas Armadas de verdad, como en Estados Unidos, son los oficiales y los suboficiales y la tropa. Muchos grandes ganadores de medallas de honor son tropa, no solamente oficiales.
Tú has visto en los Unidos que has vivido Sí. cómo respetan a los soldados. Ven un marín, un cabo, acá ven un cabo, no la ve mi carro. Porque así era antes. Y en la daba Marina. miedo cuando entrabas, o sea, hasta el policía. Sí, claro. Entonces, eso es caudillismo. A este señor, que no lo tengo cola, pero es un perdedor, lo han hecho un caudillo de la historia. Como a Cáceres. Cáceres es un gran general, un gran luchador, pero Cáceres al final no se rindió Iglesias. Y Cáceres fue presidente y mira dónde acabó. El famoso contrato Grey se complicó y acabó, como decía Basadre, Cáceres de caudillo militar a caudillo civil, mejor, como dijo Basadre, mejor de haber muerto en Huamachuco y no quedar vivo. Y el problema es así, el caudillo así. Entonces, ¿tú no sabías eso? No. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo mejoramos para no tener caudillos? ¿Qué tenemos que hacer? Vender mejor nuestra historia. Yo te hago una pregunta a ustedes tres que están acá. ¿Cuáles dos guerras que hemos ganado en el Perú y que han sabido venderse mal? Una en beneficio de una persona y la otra nunca se vendió. Dos guerras, una interna y una externa. ¿Cuáles son? La interna contra el terrorismo. ¿Ya? Y la externa contra Ecuador. Ya. La única guerra que ganamos, el primer salto aerotransportado de 3 paracaidistas de la Fuerza Aérea del Perú, que eran suboficiales, que se lanzaron en Puerto Bolívar y lo capturaron, y es la primera operación aerotransportada de América en una guerra, fue hecha por la Fuerza Aérea del Perú, que tenía otro nombre en esa época, creo. Ya, y hay un monumento a ellos, lo conocieron los niños en su época. Perú movilizó tanques, combatieron hasta Ecuador, tomaron la provincia del Oro. ¿Acaso esa gente, mi generación, quizás la tuya no, les pasaba pasaron un viejito cuando tu papá manejaba los anfibios de la Marina, pasó un viejito hasta las huevas, perdón por la expresión, amables televidentes, ¿y qué? Tuviste 70 años para llevar a esa gente a los colegios, a educarlas, vender una guerra, ese monumento hermoso que está en el campo de Marte, nuestra versión del campo de Marte, pues un campo de Marte desde la guerra. No, seguimos, ¡malditos los chilenos! ¡Hijos de puta! ¡Son unos malditos! Y todos consumen de Saga, de Ripley, de Falabella, Totus, y porque lo poco bueno que hemos logrado en la historia, porque la guerra no es buena, yo conozco gente que iba a la guerra de Vietnam, al frente mío vivía un señor que desembarcó en Omaha Beach, que lo conocí de casualidad, y me hizo su amigo, un norteamericano, que un día fue a la peluquería a cortarme el pelo, esa anécdota, en Yataco, en Jesús María, abro la careta, y veo que lo habían entrevistado por la Segunda Guerra Mundial por el Día del en el 2004. Al día siguiente fui a toqué la puerta a conversar, lo abordé, porque tenía frente a mi casa en Miraflores tenía una óptica. Era ingeniero militar y había desembarcado con Omaha Beach. Al frente de mi casa, al frente de casa del Bura había historia. A la vuelta de la esquina con el programa que había en televisión. En el caso era al frente. Entonces, no hemos sabido vender nuestras cosas. Lo poco bueno que hemos logrado. La lucha contra... Debería haber un día, olvídate, el 28 de julio, que salen los tanques, gastamos gasolina, rompen las pistas, se cagan todos los caballos en la pista. ¿Estados Unidos hace eso? Trump lo ha hecho, que no me gusta porque eso es de caudillo. Trump es un caudillo. Yo no soy hincha de Trump, yo soy hincha de Estados Unidos. Y eso pasa a acabar al final. Entonces, ¿qué pasa? Si no hemos vendido bien la historia, estamos mal, pues. Los gringos, hasta la guerra de Vietnam, que la perdieron en 1973, entre comillas, cuando se acaba todo, y se retiran de Saigón en el 75, cuando ya no está en zona que da la embajada, hasta el 82 hay una sanación. En el 82 hacen un monumento, que son puros nombres en Washington, D.C., que lo hizo Ross Perot, que fue candidato a presidencia, pero ya murió, y hicieron un monumento, y se perdonaron, y desfilaron todos los veteranos que 20 años o 15 años antes, cuando llegaban a Vietnam, te escupían en los cafés porque te decían mata niños. O sea, curaron sus heridas. Nosotros no hemos sabido curar nuestras heridas. No hay un día, debería haber un día, todo 5 de agosto, por ejemplo, el día del veterano. Haber un monumento con todo el nombre de los policías, porque los policías son las mayores víctimas del terrorismo, los militares que murieron, los empleados públicos, todos los peruanos que murieron en el terrorismo, gente que no quiso pagar cupo, gente que pasaba por ahí y les botó el coche bomba, deberían estar ahí todos sus nombres. Y ir todos nosotros, un 5 de agosto, coger un libro grande y durante todo el 5 de agosto turnarse a leer sus nombres. Nunca olvidar los nombres. Prefiero eso a un monumento a Grau, un monumento a Quiñones, un monumento a Bolognesi.
En el caso de Quiñones, no tanto porque es un héroe que murió solo en su avión, pero en el caso de Grau y Bolognesi tenían gente al costado. Si no, no hubieran hecho nada. O sea, como te digo, o a veces yo veía la Marina, ¿acaso Grau manejaba el Huáscar solo? Y yo conozco marinos antiguos que me dan la razón, en privado, en público jamás, porque se quedan sin amigos. Yo sí lo he dicho en público. Entonces, conozco veteranos de guerra, de contrasubversiva, marinos antiguos, que tienen una medalla y un diploma. ¿Por qué? Porque el caudillismo prima antes del liderazgo. Las ideas que te digo es de un líder, no de un caudillo. Ah, no, el caudillo, Fujimori, yo derroté al telolismo. Tú no lo derrotaste, ni tampoco Montesinos, lo derrotaron todos los peruanos. Claro. Pero no, el caudillo, yo fui, acá tú has escuchado a un Es presidente... todista en sí el caudillo. Claro, por ejemplo, Trump parece un presidente latinoamericano que un presidente norteamericano demente, pero es lo que hay en Estados Unidos. Estados Unidos ya no es el de hace 40 años, ya no es tan gringo, ahora tiene una diversidad. Entonces, pese a que Estados Unidos todavía tiene una política de Estado diferente a de gobierno, tiene el problema que tiene en el gobierno un caudillo, porque Donald Trump es un caudillo, un problema, una persona que maneja un país como si fuera un gerente general de una empresa. Y a veces habla un montón de cosas y después se retracta. O sea, pero sigue todavía siendo el imperio que gira el mundo, el imperio que no tiene caudillos. ¿Tú te imaginas si las bombas nucleares que tiene Estados Unidos las tuvieran? Ya estarías hablando musulmán con tu vaina y tus hijas estuvieran tapadas. Si tuviera el poder nuclear que tiene Estados Unidos, ya seríamos conquistados. O te vuelves musulmán o te tiramos una bomba nuclear. O sea, a veces la gente, y para terminar, a veces la gente, yo apoyo a Israel desde muy niño, apoyo a Estados Unidos. Con sus defectos, Estados Unidos ha cambiado el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Europa existe por Estados Unidos, si no, no existiera. Lo que pasa es que los líderes de los países que Estados Unidos ha ayudado y algunos errores de Estados Unidos como país y sus gobernantes, hemos acabado y muchas veces mal. Estados Unidos es un antes y después de la guerra de Vietnam. Y han repetido muchas veces el escenario de la guerra de Vietnam. Afganistán, Irak es la guerra de Vietnam de este siglo. Pero son de murieron 5.000 personas o 10.000. En Vietnam murieron 58.000 personas en 12 años. 2 en el 61, que son los primeros, y 1 en el 72, que es el último. Murieron 58.000 y 2.000 desaparecidos. Tiene muchos errores, pero lastimosamente es el mejor país que hay en el mundo, no el mejor, y es el país a seguir. Y apoyar a Israel, porque los árabes son musulmanes, el fundamentalismo islámico es un problema. Como la izquierda es un problema. No la izquierda que se preocupa por los pobres, como dice mi amigo Lucho, un gran amigo, y un hombre de izquierda, un hombre que fundó el PUN. Lo tengo muy presente porque hay gente en la izquierda, como él, que piensa, pero hoy día echada, exiliada, porque el izquierdista hoy en día quiere la foto con los pobres. ¿Era la mejor opción Trump? Para mí, el último gran presidente de Estados Unidos se llamó George Bush papá. Después de George Bush papá... El hijo fue el que lo chapó justo con el accidente de las Torres Gemelas, ¿no? Claro, no accidente, atentado. Cuando acaba, el último presidente, para mí, no bueno de Estados Unidos, que conlleva, que es el último en la Guerra Fría, es Papi Bush. De Clinton en adelante, Estados Unidos es un país que ya está en decadencia, bien marcada, porque ganó la Guerra Fría y se acabó. China no es lo mismo que la Unión Soviética. China no va a cometer los mismos errores. China no va a pelear con su mercado. Rusia no era mercado de Estados Unidos y viceversa. Rusia era un país comunista, tenía el Comecon, una alianza económica con los países del bloque del Este, incluso estaba Cuba, de Castro. Entonces, ¿tú crees que ahorita China, que es capitalista de Estado, va a atacar a Estados Unidos, que es su mayor acreedor y su mayor deudor y viceversa? Ni de vainas. Por eso se han quedado calladitos, tranquilos, mandaron su avión a Irán para fintear y listo. Claro, Irán atacó, Trump agradeció y listo. Y ahí quedó. ¿Cómo se llama el partido de Trump? Es partido republicano, Trump es republicano. ¿MAGA? ¿Ah? ¿MAGA? No, yo sé que es republicano. No sé si tiene un movimiento aparte, no lo leí. ¿Cómo se llama? Ah, ya, sí. MAGA es el Make America Great Again. Ah, es su frase, creo. No sé. Ahora es o sea, como que su partido. Su partido. Dentro de los republicanos. eso ¿Cómo sabe. funcionan ellos? Lo que pasa es que en Estados Unidos eran 3 partidos originales, quedado republicano y demócrata. ¿Cómo? ¿Tres? ¿Ahora no son dos? 2, pero hace más de 150 años eran 2, eran 3. Eran tres. Antes de la guerra de secesión eran 3. Ya, era. Y quedaron republicanos. Lo que pasa es que cuando evolucionó la política, el Partido Republicano es un partido conservador. En teoría,
son conservadores, son capitalistas democráticos, liberales económicos, ¿ya? Pero conservadores en respecto de la familia y todo lo demás. El Partido Demócrata era un partido liberal dentro de la óptica de ellos. O sea, preocuparse por los pobres, preocuparse porque se gaste más en los más necesitados. Pero en la política exterior, ambos practicaban lo mismo. Porque ¿quién comenzó la guerra de Vietnam? Lyndon B. Johnson. ¿Quién la precomenzó? Eisenhower. ¿Quién mató a Osama Bin Laden? Hussein Obama. ¿Quién invadió República Dominicana contra el presidente que había antes, en el 65? Lyndon B. Johnson, demócrata. O sea, ¿me entiendes? O sea, en la política exterior es casi la misma, no cambia. ¿Quién le permitió a China crecer hasta lo que es hoy en día cuando se acercó a China para frenar a la Unión Soviética? Kissinger y Nixon. Ellos en teoría pueden ser culpables de que China sea lo que sea hoy en día, pero lo hicieron para abrir un frente y alejar a China de la Unión Soviética. Y lo hicieron, pero ¿a qué precio? Hoy en día, si Estados Unidos no tuviera su arsenal nuclear óptimo, los 20 B2 que van a hacer... ¿Son 40? No, 20. Uno se lo destruyó. No hicieron 20 nada más. Y los casi 70, 50 B-52G, que es lo que le tiene miedo a China, a eso le tiene miedo a China. China hubiera hace tiempo atacado a Estados Unidos. ¿Me entiendes? Sí. Ya para... Está bien, pero se va a acabar. Ok, ya, igual ya estamos con tiempo. Entonces, como te digo, el problema es, Estados Unidos, para bien o para mal, ha ayudado al mundo. Tiene sus problemas, tiene sus defectos, pero no me digas que yo voy a apoyar a Irán, voy a apoyar al Hamas. Me da pena a los palestinos, un pueblo sufrido, que los han utilizado por años. Israel también se ha excedido algunas veces, pero si Israel no estuviera ahí, ahorita tuvieras una guerra como la guerra de la invasión mora a España. Israel es el bastión de Occidente y nosotros somos Occidente también contra el yugo fundamentalista islámico. Y en un futuro tenemos que tener controlado eso, Occidente, porque el gran problema es China. Y con China va a haber un momento que sí va a haber fricciones entre Estados Unidos y China. Quizá ahorita no, quizá cuando yo tenga 70 años, porque el mundo sigue cambiando. Como dice el señor Pérez Reverte, que yo no lo conocía la vez pasada, lo escuché hablando, nunca lo he leído. El mundo, estoy presenciando el cambio del mundo. A lo que yo te digo, el mundo está cambiando desde el año 92 en adelante. Del 92 en adelante el mundo es totalmente diferente por la tecnología y por el cambio político estructural que se ha vivido. Porque la teoría de Grezny de lo de G, eso tiene desde los años 40. Se fueron de Alemania nazi a Estados Unidos y se metieron en todas las universidades. En los 40 floreció, pero quedó ahí controlado y ahora se ha vuelto a lanzar después del 90 en adelante. Eso es todo. Bueno, terminó el capítulo número 2 de Locura. Nos vemos en caso de que no se caiga el mundo. ¿Cómo es tu despedida? Hasta más vernos. Hasta más vernos. Y marchen con el orgullo gay, ¿eh? Interesante debe ser. Cuídense.